Bien, ahora sí los saludo el día de hoy. Es martes 15 de septiembre de 2020 y la clase de hoy de procesamiento de imágenes tiene que ver con lo que es transformada de Fourier y nos vamos a concentrar en lo que es la transformada de Fourier en una dimensión, ¿ya? Para después pasar a lo que es transformada de Fourier en dos dimensiones, que es lo que nos compete con el curso de imágenes, ya que tiene que ver con dos dimensiones. A mí me gusta empezar esta clase contándoles lo que es la transformada de Fourier, contándoles una, una idea que a mí me parece sumamente como buena para entender lo que es Fourier, y es como si tuviéramos dos idiomas, ¿ya? Em, las personas que hablan dos idiomas, algunas palabras son mejores en un idioma que en otro idioma, ¿ya? Bueno, además tenemos que se meten palabras extranjeras en nuestro lenguaje porque las palabras extranjeras se pusieron de moda, o quizás porque son palabras que tienen un significado más completo que en el lenguaje original. Entonces, la transformada de Fourier es eso, es como un segundo idioma, ¿ya? Podemos decir más o menos lo mismo, pero con otro idioma, y a veces como usamos el otro idioma, puede ser que se explique mejor lo que uno está diciendo. Y les voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Em, yo estudié en Alemania varios años, hice allá el magíster y también hice el doctorado. Y el alemán yo lo aprendí de adulto, no lo aprendí de niño, no fui a ningún colegio alemán. Para mí fue muy difícil aprender alemán. Eh, y dentro de los amigos que yo tenía, que eran todos latinoamericanos y españoles, y éramos todos como extranjeros que estábamos tratando de aprender alemán, empezamos a incorporar a nuestro castellano palabras en alemán, porque eran palabras que significaban mucho en alemán y que en castellano no teníamos ninguna palabra parecida. Por ejemplo, en Alemania hay eh, un registro que uno tiene que hacer en la policía local diciendo dónde es que uno vive. Entonces, cuando uno se cambia de casa, tiene que ir a la policía local nueva, llevar el papel de arriendo y registrarse en la policía, y en la policía uno lo registran y saben dónde es que uno vive. Ese proceso en alemán se dice anmelden, y tiene que ver con todo lo que es registrarse, dar los datos, que te fichen, etc. Y nosotros en la comunidad esta que yo les digo de amigos, nos preguntábamos si ya te anmeldeaste. O sea, cuando uno se cambiaba de casa, le preguntaba al otro, ¿te anmeldeaste o no te anmeldeaste? Entonces, ahí uno incorpora una palabra de otro idioma, que esa es la gran idea que quiero transmitirles, una palabra de otro idioma, en que esa palabra en otro idioma dice muchísimo más que lo que diría una palabra en castellano. Si yo le decía a mi amigo, ya te registraste, él me iba a mirar así como, ¿de qué me estás hablando? Pero el Anmelden era una institución, o sea, todo el mundo sabía lo que era eso, y era algo que rápidamente incorporamos en nuestro idioma. En la vida diaria de ustedes existen varias palabras en inglés que se han incorporado am, al lenguaje castellano. Por ejemplo, está el mail, bueno, está correo electrónico, pero se usa poco. Hay gente que dice forwardeame el mail, etcétera. O sea, hay como un montón de palabras que a veces en el lenguaje extranjero dice un concepto, y me refiero a eso, a decir un concepto, no a hacer como sueno bacán hablando en palabras en inglés, etcétera. No, no me refiero como a la pose o a la moda, sino quiero decir que la palabra extranjera nos dice algo mucho mejor que la palabra original. Entonces con Fourier pasa eso, son dos idiomas, ¿ya? Está el idioma, por ejemplo, voy a quedarme hoy día en lo que es la información en el tiempo, señales en el tiempo, y voy a dar varios ejemplos con el audio, que son señales en el tiempo.
Después eso se va a transformar en señales en el espacio, porque las imágenes tienen coordenadas espaciales. Pero lo que es el día de hoy va a ser en el tiempo. Todos mis ejemplos van a ser en el tiempo y con audio. Entonces, ese es un idioma. Ver la señal, escuchar la señal en el tiempo. Pero uno podría hacer la transformada de Fourier de esta señal y nos vamos a otro dominio. Y ese es otro idioma. Y nosotros vamos a ver en el otro dominio cosas que quizás no veíamos bien en el dominio original. Entonces lo ideal es ser bilingüe, es poder conversar los dos idiomas. Cuando uno tiene esa facultad de conversar los dos idiomas, uno se va a dar cuenta, cuando uno recibe una señal, que va a decir, esto es mucho más fácil si lo hacemos en el dominio de Fourier. ¿Y por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. O que digan, no, no tiene sentido irse al dominio de Fourier, es complicarse la vida, mejor nos quedamos en el dominio del tiempo. Esto es una herramienta. La herramienta consiste en que ustedes realizan una transformada de Fourier de la señal original. Esta es una traducción, siguiendo con el ejemplo de esta analogía de los dos idiomas. Traducimos del tiempo a la frecuencia. Hacemos cosas en la frecuencia y después traducimos de vuelta, ¿ya? O sea, esa es la mecánica que hay detrás de esto. La señal original en el tiempo, en este caso, la transformamos al dominio de Fourier. Ojo, me traslado, aquí hago una especie como de movimiento, me voy al dominio de Fourier, le hago cosas en Fourier, esto es hacerle cosas a las frecuencias, ¿ya? Y de ahí nos devolvemos. Un ejemplo típico y que los hemos estado viendo, hemos visto filtros pasabajos y filtros pasaltos. Los pasabajos suavizan la información. Y todo esto nosotros lo hemos hecho pasando máscaras en el dominio original. Bueno, vamos a ver una técnica en que nosotros vamos a tener la señal original, la transformamos usando la transformada de Fourier, vamos a ver claramente cómo responde esta señal a las distintas frecuencias que tiene. Este es el espectro de la señal. Vamos a eliminar frecuencias altas si queremos hacer un filtro pasa abajo. Y de ahí, eliminadas las frecuencias altas en el dominio de Fourier, que es algo que es muy fácil de hacer, nos devolvemos, hacemos la transformada inversa. Entonces, eso es Fourier y les voy a entrar ahora a mostrar algunas slides que tienen que ver con esta idea de los dos idiomas y vamos a ver algunos ejemplos con señales de audio. Espero que el audio funcione bien, que ustedes puedan escuchar. Y vamos a ver también un ejemplo. ¿Ya? Esa es la clase del día de hoy. Preguntas que tengan que ver relacionado con lo que acabo de hablar. Ya va a haber espacio para hablar del proyecto, tareas, etcétera, pero relacionado a lo que acabo de mencionar ahora, ¿algún comentario, alguna duda? Bien, si no hay comentarios ni dudas, me paso entonces a lo que les tenía preparado, que es esta presentación. Y ya. Ok. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es el análisis de frecuencias en una dimensión y como les había dicho, tiene que ver con señales en el tiempo. Insisto, pueden ser señales en el espacio o pueden ser señales en cualquier otra dimensión que ustedes tengan que tenga como movimientos en esa dimensión. Y voy a permitirme un ejemplo bien simple en que yo voy a tener un generador de ondas, ¿ya? Voy a tener acá este generador que está, le puse aquí el switch de omega 1, se lo prendí y voy a tener entonces una señal a una frecuencia omega 1. Aquí puse el switch de omega 2 encendido y aquí tengo una oscilación que es el doble de frecuencia de esta. Eso quiere decir que si aquí en este tiempo subió y bajó 3 veces, aquí va a subir y bajar 6 veces. Aquí tengo la omega 3 prendida y aquí tengo una frecuencia más alta que esta. Sube y baja mucho más
en el tiempo, mucho más rápido, y aquí está omega 4, ¿ya? Entonces tengo omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. Son 4 ondas que yo estoy generando, ¿ya? Lo que voy a hacer a continuación es eh, multiplicarlas por un factor. Y aquí tengo la frecuencia, la señal de omega 1, imaginémonos que tenía altura de 1 a menos 1, la voy a multiplicar por un factor F1. Imaginemos que este factor es como 0.6. El F2 lo voy a multiplicar por otro factor, digamos que es 1.5. El otro factor F3, la frecuencia omega 3, la multiplico por este factor, digamos que este es un 1.4. Y acá la última frecuencia de omega 4 la multiplico por un factor F4, digamos que este es como un 0.25. Entonces tengo frecuencias, omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, y alturas, F1, F2, F3 y F4. ¿Ya? Ese es como mi generador de ondas. Lo que voy a hacer ahora es que las sumo. ¿Ya? Atención, las 4 frecuencias, omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, cada una que había sido multiplicada por una altura, F1, F2, F3, F4, las sumo. Y lo que obtengo es esto. Esto, para que lo puedan como conceptualizar, es una señal que es una suma de 4 señales que tiene cada una frecuencia distinta con una altura distinta. Esto pasa en el sonido. Si ustedes tienen un sonido de una frecuencia, de otra frecuencia, de otra y de otra, y después ustedes esto lo ponen cada una de estas oscilaciones en un parlante, se van a sumar las ondas y lo que ustedes van a recibir en sus oídos es algo como esto. De ahí lo que escuchen van a tener la sensación de que puede ser una nota armónica, que puede ser algo que esté desafinado, etc. Eso ya es la percepción de lo que ustedes están escuchando. Pero lo que recibe el oído es esto, una señal en el tiempo que tiene entonces unas frecuencias que han sido sumadas. Aquí uno se da cuenta que existe lo que es la frecuencia como fundamental, o sea, esto que está acá es lo que estaría viniendo de por acá. Y tiene las oscilaciones más pequeñas, que son estas que vienen de por acá, ¿ya? Que son de más alta frecuencia. Bien, vamos a ver entonces qué hacemos nosotros con esta señal. Tengo entonces, resumiendo, un oscilador de omega 1, 2, 3, 4, multiplicado por un amplificador F1, F2, F3, F4 y una suma. Y obtengo eso. Quiere decir que esta señal que está acá, yo la he construido con 4 frecuencias, con 4 amplitudes. ¿Ya? Si yo tengo esta información acá, yo sé que puedo construir esto que está acá. ¿Ya? Bien, lo que estoy diciendo es que estas 4 frecuencias yo las puedo poner en un diagrama y esto es el espectro de mi señal. ¿Ya? Y estoy en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Tengo en omega 1, y aquí pongo yo las frecuencias de menor a mayor. Acuérdense que la omega 1 era una frecuencia más baja que la 2, que la 3, que la 4. Y aquí yo pongo mis alturas, ¿ya? Recuerden que F1 era como 1, F2 era como 1.5, no me acuerdo, y este iba disminuyendo. Quiere decir que yo tengo que mis 4 señales originales que fueron sumadas se pueden descomponer, desmenuzar en frecuencias puras. ¿Ya? Quiere decir que esa señal que le llega al oído se puede descomponer en 4 sinusoides, cada una a una determinada frecuencia y a una determinada altura. Quiere decir que esta señal original que me llegó al oído tiene su equivalente en el dominio de la frecuencia que es este. ¿Ya? Y esos son los dos idiomas. Yo puedo ver esto en el dominio del tiempo o puedo ver esto en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Son señales que son equivalentes en el sentido que son correspondientes. Tengo una señal f de t en el dominio del tiempo
y una señal f de omega en el dominio de la frecuencia. Y están relacionadas a través de la transformada de Fourier. Fourier lo que hace es pasar de aquí a acá. ¿Ya? Entonces lo he explicado de una forma como bien intuitiva de qué es lo que está haciendo la transformada de Fourier. Vamos a ver luego lo que es la matemática, pero la parte intuitiva es que una señal, en este caso de una dimensión en el dominio del tiempo, se puede descomponer, desmenuzar en sus armónicos, en sus frecuencias puras, ¿ya? Que son estas sinusoides, y que yo las puedo entonces sumar, multiplicar por sus alturas para obtener la señal original. Eso es Fourier, estos son los dos idiomas. Entonces, cuando yo hablo de dos idiomas, muchas veces yo veo esta frecuencia y digo, no veo mucho en esta frecuencia. Perdón, veo esta señal y digo, no veo mucho en esta señal. No me dice mucho, sé que hay oscilaciones y qué sé yo. Pero si yo veo el espectro, digo, tiene frecuencias, tiene una componente en esta frecuencia, tiene componentes en otra. Puedo darme cuenta que de aquí a la derecha, por ejemplo, si hubiese un omega 5, un omega 6, etcétera, no hay nada. O sea, quiere decir que no tiene frecuencias tan altas, podría concluirlo. Y eso lo veo acá, en este idioma, en este dominio. Eso yo no lo veo acá. ¿Entienden? Entonces, esa es como la gran herramienta. Yo podría, y lo vamos a ver en los ejemplos, decir, bueno, aquí esta oscilación, que es la más alta, me molesta, es una que en el sonido no me gusta, y eso cuando yo veo acá, digo, ok, eso es omega 4. Omega 4 aquí me molesta, y podría decir, ok, todas las frecuencias del espectro que son mayores que este umbral que estoy poniendo acá en el puntero, elimínelas. Entonces voy a eliminar eso y después me devuelvo. A la hora de devolverme voy a tener entonces mi señal sin esta oscilación que está acá. Esa sería como una aplicación, pero directa, que uno podría hacer con la transformada de Fourier. Las frecuencias muy altas las elimino, después hago la transformada inversa y llego a una señal en que no va a tener esas frecuencias altas porque ya fueron eliminadas. Y eso se puede hacer muy bien con esta técnica. Señal original, la transformo, la proceso y después la transformo de vuelta. ¿Ya? Esa es un poquito la gran idea que tiene Fourier detrás de esto. Preguntas que quieran ahora, algo que quieran comentar, alguna duda, algo que quieran opinar, siéntanse por favor muy libres. ¿No? ¿Ningún comentario? Bien, entonces voy a pasarme a lo que son los ejemplos y espérense. Voy a pasarme a lo que son los ejemplos y voy a ir directamente entonces a lo que tengo en MATLAB. Y lo primero que voy a hacer es este se llama audio. Bien, ¿escucharon eso? Por favor, alguien que me diga un sí, un no. Ahí alguien está escribiendo. Sí, pero bajito. Ya, chicos, es lo que hay, suban el volumen lo más que puedan, porque no puedo hacerlo de otra forma, yo tengo aquí el volumen al máximo. Bien, lo que les he mostrado es esto, ¿ya? Es el ejemplo que les he puesto en las slides, ¿ya? Tengo una frecuencia, otra frecuencia, 3, 4 a distintas alturas, ¿ya? La sumatoria me dio esto. Bueno, la señal que me da acá no es exactamente igual a la que les mostré en la presentación, pero sí es la misma idea, son 4 señales, 1, 2, 3, 4, a distintas frecuencias y a distintas alturas. Perdón, yo si hago la transformada de Fourier de esta que está, y esto es bien importante que lo vean bien,
Si hago la transformada de Fourier de esta que está acá, me va a quedar acá un impulso. ¡Pum! Me quiere decir que esta señal tiene una única frecuencia que está acá cercana a 0.2. Después la frecuencia y tiene esta altura que es como 2.5. La segunda señal es un poco más baja, si ustedes se dan cuenta, y tiene una frecuencia mayor que está por acá. La tercera señal está acá y la cuarta está acá. Yo si sumo las cuatro, 1, 2, 3, 4, sumar en el dominio del tiempo es sumar en el dominio del Fourier. Eso lo vamos a ver, es una de las propiedades que tiene. La transformada de Fourier es lineal. Entonces yo sumo las cuatro y me quedan estas que están acá. Entonces ahí yo tengo una, eh, una forma de, ¿cómo se llama? De ver en el dominio de Fourier qué es lo que está sucediendo. Tengo mis cuatro señales y a la hora de sumarlas las puse acá. Yo podría esto, sin duda alguna, yo podría, por ejemplo, cambiar, voy a poner acá, aquí tengo mis cuatro omegas y mis cuatro frecuencias. La primera frecuencia fue 440. A las personas que saben algo de música, saben que 440 Hz corresponde a la nota La, ya que también se le conoce como la nota A mayúscula. Y aquí tengo distintas frecuencias. Voy a ponerle acá otra, la 880, que es un La en otra frecuencia. Y voy a ponerle acá, por ejemplo, 440 por 3 y 440 por 4. ¿Ya? Y voy a ejecutar esto y ahí suban por favor el volumen para que puedan escuchar. Y ese es un La que tiene distintos armónicos, ¿ya? Aquí está el La en 440, 880 y así sucesivamente. Aquí me quedaría la sumatoria. Yo podría decir que la nota La más baja le puedo dar 0.2, aquí le puedo dar 0.3, 0.4 por ejemplo, y la más alta le va a dar 1.0 y este va a ser un sonido muy agudo y probablemente va a ser un sonido que no nos va a gustar, no importa. Ahí está, este es un sonido un poco más agudo y con esto entonces ustedes pueden generar distintos sonidos. Les voy a contar ahora una, una historia que es para que vean el uso que tiene esto, ¿ya? Y esta es es como una especie de cuento, ¿ya? De una persona que estaba, ya me voy a poner un poquito, un poquito infantil, una persona que estaba caminando por los bosques, no sé, inventemos, del Himalaya, etc. Y resulta que lo que escuchó esta persona, este es gong, ¿ya? Les pido por favor que pongan harta atención porque esto es con sonidos y no puedo hacerlo de otra forma. Si ustedes quieren, lo pueden después correr en sus casas. Bien. Espérense. Espérense que no quiero hacerlo de nuevo, ¿ya? Entonces, en este paseo que estaba haciendo este monje, pongámosle, esta persona que estaba ahí meditando en estos bosques en el Himalaya, escuchó un gong, ¿ya? El gong es este platillo que uno lo golpea y aquí viene el sonido del gong. ¿Ya? Y estaba meditando, pensando en el aquí y en el ahora, etcétera. Toda
gran idea que tiene la meditación, que es concentrarse en la respiración, en uno mismo, etc. Y el, está súper bien meditando y de repente escucha también un pajarito, ¿ya? Y el pajarito es este. Lo que están viendo aquí arriba es el sonido del gong en el tiempo y la transformada de Fourier del gong, ¿ya? Y ahora van a escuchar entonces el pajarito. Y ahí entonces está, ojo, esta señal en el tiempo, que la ven ustedes así como son los tweets, ¿ya? De ahí viene Twitter, ¿ah? Tweets son estas como réplicas que tiene el sonido del pájaro, y obviamente es un sonido agudo, y por eso en la transformada de Fourier aparece bien a la derecha, ¿ya? Ok, vamos ahora con lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que va a ocurrir otro gong y va a ocurrir al mismo tiempo que está cantando este pajarito, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a escuchar las dos señales al mismo tiempo y es lo que viene a continuación. ¿Ya? Espero que el sonido les llegue. Deberían haber escuchado el gong y el pajarito al mismo tiempo. Observen el dominio del tiempo. El dominio del tiempo está la suma de la señal del gong, que la señal del gong es fuerte al principio y después el volumen empieza a decaer. Por eso es que esto cae. ¿Ya? Ese es como el volumen del gong, la potencia que tiene el gong. ¿Ya? Eso se ve acá metido entre medio y que también cae. Y aquí está el sonido del pájaro que está cantando. Y acá uno lo puede ver. Cuando uno lo ve en el dominio de la frecuencia, uno ve claramente que las frecuencias del gong están acá y las frecuencias del pajarito están al lado derecho. Y cuando uno las suma, están acá como una a un lado y la otra a un lado. Entonces, la pregunta, y ese es el ejercicio de, y cómo se me ocurrió que podía ilustrarles perfectamente lo que era la transformada de Fourier, era qué frecuencia, ojo, aquí están, las frecuencias están en hertz, o sea, aquí tenemos y por 10 a la 4. Quiere decir que aquí hay eh, este 0.5 equivale a 5000 Hz, 5 kHz. Este 1 equivale a 10 kHz, 15 kHz y 20 kHz. Entonces la pregunta es, ¿qué frecuencia de corte puedo usar para eliminar el sonido del gong? O sea, quiero quedarme solo con el pajarito, ¿ya? Y acá yo voy a definir un umbral, ¿ya? Y el umbral me va a definir que del umbral hacia las frecuencias altas, esas frecuencias se van a eliminar. ¿Ya? Todo lo que está arriba del umbral lo voy a hacer cero. ¿Ya? Y me voy a quedar solamente... a ver, no, para eliminar el sonido del gong. Para eliminar el sonido del gong tengo que eliminar las frecuencias bajas, perdón. Entonces, el gong está al lado izquierdo del umbral, entonces yo voy a definir el umbral y todo lo que está por debajo del umbral va a ser eliminado y me voy a quedar solo con el pajarito. ¿Qué frecuencia de corte se les ocurre? Alguien que escriba en el chat qué frecuencia de corte podría yo utilizar para eliminar esto. ¿Alguien se anima? ¿O alguien que lo diga? 10 kHz dice Estefan. ¿Alguien dice más? ¿Dice menos? Vamos a ver qué sucede. Gracias, Estefan. Vamos a ver qué sucede si yo pongo acá... espérense, yo no sé si esto está en Hertz o no. Esto lo probé hace poco. Ah, sí, está en 10.000. ¿Ya? Entonces voy a poner esto. Apenas ponga Enter, voy a eliminar todas las frecuencias que están por encima de 10.000. ¿Ya? Después lo voy a hacer con 5.000, Felipe. ¿Ya? Voy a primero hacerlo con 10.000. Si yo pongo, elimino todas las frecuencias que están
por debajo de 10.000, vamos a ver qué escucho. Atención. ¿Ya? Vamos a ver, ya escucharon ya, vamos a ver qué sucedió. Tengo, entonces, todo lo que está por debajo de 10.000 se hizo cero, me quedo con esto y aquí le hago la transformada inversa de Fourier y llego a esta señal, que es muy parecida y se escucha bastante parecido al pajarito. Felipe pidió 5.000, vamos a ver qué pasa con 5.000, ojalá lo puedan escuchar bien. Sí, se escucha bien el pajarito, pero hay por ahí una especie como de sonido de las olas o de una neblina o qué sé yo, que es un poquito el gong que se nos está metiendo acá. Y por ahí alguien dijo 11.000. Y ese también funciona bastante bien. Ya. Vamos a hacerlo. Yo si pongo frecuencias más bajas de 5.000, por ejemplo, voy a poner 3.000, se va a empezar a meter más el gong. Claramente hay un gong ahí que está sonando. Pero quiero ver, perdón, ¿qué pasa si yo pongo 15.000? Ya está como la parte más aguda del pajarito. Y uno sí dice, ok, este es un pájaro que está cantando, pero ya está bastante distorsionado porque esto se eliminó por acá. ¿Ya? Entonces, ya, con eso tengo una forma, está alrededor de 10.000, 11.000, por ahí, esos son números adecuados para hacer esta separación. Y con eso yo pude, de alguna forma, quedarme solamente con el sonido del pájaro y eliminé el, el gong. Este es un filtro pasa altos, dejó pasar las altas frecuencias, la del pájaro. Voy a poner cero porque ahora quiero hacer el ejercicio contrario y quiero eliminar el pájaro, quiero quedarme solo con el gong. ¿Ya? Y aquí debería ser una frecuencia muy similar, voy a poner 10.000. Y ahí entonces queda solamente el sonido del gong. Aquí, ojo, es un filtro pasabajos, quiere decir que de 10.000 hacia la izquierda pasó y de 10.000 hacia la derecha no pasó. Y esta es la salida que yo tengo acá. ¿Ok? Que es muy parecida a la que está acá y no tiene el sonido del pájaro cantando. Voy a hacer algo para que ustedes escuchen, ¿ya? Voy a pasar de 10.000, voy a irme a una frecuencia más baja de 5.000, a ver qué escuchamos. Y ese es un gong como más misterioso, ¿no? Como que lo escuchamos al otro lado de la caverna, no sé. Algo uno podría escuchar, pero no es el sonido como fiel al original, el más fidedigno. Pero ahora quiero hacerlo con una frecuencia mucho más alta. Voy a poner 15.000, ¿ya? De tal forma, eh, este último fue con 5.000, quedó así la señal. Voy a pasarme ahora a, les dije que era 15.000, voy a ponerlo por acá, 15.000. A ver qué escuchamos. ¿Ya? Ahí como que se metió harto el, voy a ponerle 12.000. Ahí lejanamente ahí como que está la señal de un pajarito que se está metiendo, pero es más que nada un sonido de distorsión. Entonces, ese es un ejemplo que les tenía con respecto a lo que es la transformada de Fourier, aplicaciones de cómo podemos usarla. Y aquí la idea siempre es pensar en que es una herramienta, es como otro idioma. Nos pasamos de la señal original, que es acá, piensen en el gong con el pájaro, y que acá no es mucho lo que uno puede hacer, no ve uno tanto como... eh, yo sí veo esta señal en el dominio de la frecuencia, el dominio del tiempo, aquí lo veo mucho más grande,
puedo ver cosas, pero la verdad es que me sería sumamente difícil decir, ok, a partir de esta señal de acá, yo voy a separar el gong del pájaro. Me cuesta mucho. En cambio, si lo hago de lo que es el espectro de Fourier, en que yo tengo aquí la transformada de Fourier del gong, que está claramente hacia el lado izquierdo, y aquí está la transformada de Fourier del pájaro, que está hacia la derecha, la suma está claramente separable, es muy fácil que yo pueda aquí establecer una frecuencia de corte y filtrar y eliminar algunas frecuencias no deseadas. Chicos, chicas, ¿preguntas hasta acá de este ejemplo? ¿Algún comentario que quieran? ¿Alguien habló ahí de los dragones? A ver si se explica un poco más. Quizás me pueden ilustrar y, eh, ¿cómo se llama? Me pueden contar alguna historia de dragones que no conozco para mi próxima clase. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nadie quiere comentar nada del gong y el pajarito? Ok, si no hay preguntas, entonces voy a mostrarles otro ejercicio que les tengo eh, preparado para la clase de hoy día. Y ese es el audio, fono creo que se llama. No. Ok. Y aquí lo que les quiero contar es que voy a poner acá el número de teléfono de un celular, por ejemplo, 569, y aquí me voy a inventar, 78563433, etc. Creo que me faltan 2 dígitos. Ok, atención, escuchen. Bien, ¿han escuchado sonidos como este tipo cuando ustedes están marcando por teléfono? ¿Alguien, sí, alguien ha escuchado eso, ese sonido? Bien, las manitos, ¿alguien, Francisca, qué es eso de las manitos? Cuéntenme, por favor. ¿No? ¿Nadie quiere contar lo de las manitos? Que sonó igual a las manitos, ¿dónde están? Ok, sí, tienes toda la razón. Bien, esos sonidos que ustedes han escuchado viene de esto que está acá. Eh, cada número del teclado de un teléfono, aquí está, por ejemplo, la tecla 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y abajo tienen el del medio es el 0. Piensen en el teclado del teléfono, el del medio es el 0, y a la izquierda tienen el asterisco, y a la derecha tienen el signo gato. Entonces, cuando ustedes, existe una convención de que el número 1 es la suma de dos sinusoides, una de frecuencia 697 Hz y otra de 1209. ¿Ok? Eso se lo inventó alguien, lo tiene que haber inventado, yo creo que alrededor de los años 90, años 80 es esto, en que se pasó del teléfono del discado al teléfono de los botones, ¿ya? Antes del celular. Antes con el discado, que no sé si tienen experiencia viéndolo en alguna parte, los números, por ejemplo, cuando uno marcaba el 1, uno giraba el disco y se emitían dos pulsos, porque era el 1, o sea, es más 1, y sería tuk tuk. Eso se decodificaba y la central sabía que uno había marcado el 1, ¿ya? Y así entonces uno marcaba todos los números y la decodificación era por pulsos. Eso es lento. Cuando uno marca el 0, había que esperar 11 pulsos y el disco se devolvía lentamente. Después se inventó el teléfono, que es con teclas y que cada tecla tiene asociada una frecuencia.
Entonces, cada tecla tiene asociada, perdón, dos frecuencias. Y aquí ustedes se dan cuenta que está por columnas. La columna primera tiene la frecuencia 1209, como la segunda frecuencia. La columna segunda, 1336. Y la cuarta tiene 1477. Y aquí la primera fila tiene asociada la frecuencia 697, 770, 852 y 941. Entonces esto es una grilla y cuando ustedes presionan un número, entonces agarran la frecuencia de la columna y la frecuencia de la fila, se generan, así como les puse yo en el ejemplo en la slide con generadores de ondas, aquí se generan dos frecuencias, que son las frecuencias que están acá, y se suman. Y ese sonido es el que se transmite de forma, en aquel entonces, se transmitía de forma analógica. En el receptor se recibían esas dos señales con esas dos frecuencias y se hacía un filtro de tal forma de determinar, una transformada de Fourier en el fondo, para determinar cuáles eran las dos frecuencias que estaban sonando. Y a partir de eso se decodificaba y decía, ok, esta persona presionó el número 5. Y eso es rápido, yo presiono el número 5, no sé, menos de medio segundo y ya eso se transmitió y se decodificó y uno puede hacer entonces un llamado mucho más rápido. Entonces, esto es lo que se usa para los teléfonos y no es más que señales sinusoides que se suman. ¿Ya? Pueden ver el código que está ahí en el ejemplito que tengo. Bien, voy a pasarme ahora a una parte que tiene que ver con la matemática de todo el asunto, ya que estamos dominando bien lo que es Fourier, para qué se usa, qué es lo que hace, o sea, todo esto de los dos dominios que hay que dominarlos bien, o sea, lo que es el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, qué hacer en cada uno de los dominios. Vamos ahora a ver el cómo, cómo se hace, cuál es la matemática que hay detrás de esto. Entonces, he preparado acá un par de slides que no he actualizado esto aún en la página web del curso, lo voy a hacer apenas termine la clase. Aquellos que quieran seguir esto durante mi explicación ahora, pueden ver el PDF que está ¿cómo se llama? En el repositorio del día de hoy, el PDF que se llama Apuntes. Esto que está acá es exactamente lo mismo. En Apuntes está hecho a mano, aquí está hecho de forma de ecuaciones un poquito más elaboradas. Bien, entonces lo que les tengo acá es lo de la transformada de Fourier y vamos con la parte de los conceptos básicos. Yo tengo, entonces, lo primero que les quiero mostrar es espérense. Ya, lo primero que les quiero mostrar es que tengo la función en el tiempo, ya que es f de t. Estoy en una dimensión, una señal de una dimensión, y que va a tener asociada su transformada de Fourier, que es la función en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Se usa muchas veces esta nomenclatura, ¿ya? Y es un término de correspondencia, de equivalencia. Yo tengo mi señal en el dominio del tiempo y esta tiene su transformada en el dominio de la frecuencia, y es un círculo blanco para el dominio del tiempo y un círculo negro para el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Y ustedes cuando vean esto se van a dar cuenta que una es la transformada de otra. De izquierda a derecha me paso con la transformada de Fourier, que es lo que voy a explicar a continuación. Y existe también el irse de la derecha a la izquierda, que es la transformada inversa. Ok, la definición de la transformada de Fourier es esta que está acá. Yo tengo mi señal en el tiempo, que la voy a multiplicar por la función que es la exponencial de un número complejo acá. Este j es raíz cuadrada de menos 1. Y muchas de estas teorías fueron diseñadas por personas que vienen del mundo de la ingeniería eléctrica y tuvieron el problema que la letra i para el número complejo raíz cuadrada de menos 1 ya había sido tomado, y había sido tomado por la corriente.
en los circuitos eléctricos la corriente siempre se llamó I. Entonces, las personas que diseñaron toda esta teoría, se les empezó a enredar esto de que había una I que era número complejo y había una I que era corriente, y por ahí a alguien se le ocurrió, pongámosle J al número raíz cuadrada de -1. Entonces, por eso en mucha literatura ustedes se van a encontrar que la definición de transformada de Fourier es esta que les estoy dando. Es una de tantas. Hay alguien que pone acá 1 partido por 2pi, etc. Hay varias definiciones, pero el concepto es exactamente el mismo. Yo tengo mi señal, que la voy a multiplicar por esta función. Y esta función es una exponencial a un número complejo que, como ustedes saben, esto es una sinusoide y un coseno en esta frecuencia, 2pi omega, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. Vamos a tratar de ver bien qué quiere decir esta ecuación. Entonces, la transformada de Fourier de f de t es la integral de menos infinito a más infinito de f de t e a la menos j 2pi omega t diferencial de t. Bien, recordemos entonces que esto que está acá, el e elevado a la más j 2pi omega t, es el coseno de 2pi omega t más j seno de 2pi omega t. Y si es con signo menos, aquí va el menos. ¿Ya? Entonces tengo una señal que tiene un coseno en esta frecuencia y tiene un número imaginario que es el seno en esa misma frecuencia. ¿Ya? Entonces esto se descompone en una parte real y una parte imaginaria. Y recordemos también, utilizando esta ecuación de Euler, que si yo hago la suma de e a la más j teta con e a la menos j teta y lo divido por 2, voy a tener el coseno. Esto si yo sumo acá, coseno, coseno, el del seno va a quedar negativo, entonces se cancela y por eso divido entre 2 y me va a quedar acá. Y el seno lo calculo con la resta y dividiendo por 2j. Esto es 2 raíz de menos 1. ¿Ya? Esto es para que lo recuerden. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. Voy a quedarme un rato en esta ecuación. Yo tengo una señal. Imaginémonos que f de t es una sinusoide. Una sola. Y que yo tengo acá esta sinusoide y que voy a hacer la integral para 1 omega, voy a inventarme un omega y voy a poner acá esto que es coseno menos j seno de esta frecuencia omega y voy a hacer la integral de esto. Si yo multiplico una sinusoide, quedémonos solamente con la parte de las sinusoides, me da lo mismo, es solamente la parte conceptual. Si yo multiplico una sinusoide por otra sinusoide de otra frecuencia, ¿ya? Y le hago la integral de menos infinito a más infinito, voy a ver que como las frecuencias no son las mismas, a la hora de hacer esa multiplicación y hacer la integral, eso me va a dar 0, ¿ya? Porque la parte positiva y la parte negativa se cancelan, ¿ya? Sin embargo, cuando yo tengo que la frecuencia que estoy escogiendo acá tiene la misma frecuencia que está puesta en la señal, ojo, estoy diciendo que ft es una sola sinusoide, cuando coinciden las frecuencias, quiere decir que voy a tener la sinusoide, digámoslo así, al cuadrado. Quiere decir que va a ser todo positivo. Y que la integral de menos infinito más infinito me da infinito, porque voy a tener una señal que es solo positiva y que la estoy integrando desde menos infinito más infinito. Quiere decir que eso es, si yo tengo aquí omegas distintas de la omega que tiene esta señal, va a ser 0. Y cuando yo tengo acá una omega que está justo con la frecuencia de la sinusoide que tengo acá, me va a dar infinito. Quiere decir que ahí voy a tener un impulso. Para esa sinusoide,
para esa sinusoide, la transformada de Fourier es 0 en todas partes menos en la frecuencia que tiene esa sinusoide. ¿Ya? Y así es como hay que interpretar esta ecuación que está acá. Entonces, si yo tengo una señal que es una sumatoria de sinusoides, quiere decir que voy a tener una sumatoria de integrales. Y cada integral va a ser un impulso. ¿Dónde? En la frecuencia que tenga esa señal f de t. ¿Ya? Esa es como la gran idea que tiene esto de la transformada de Fourier, que está detectando, así como que dispara exactamente donde está la frecuencia de la señal f de t. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas que quieran hacer con la explicación que les he dado? Eso es lo más importante de la transformada de Fourier, que mediante esta ecuación yo puedo saber dónde es que están gatillándose las frecuencias, en qué frecuencias están sucediendo cosas. Entonces vamos a ver un ejemplo ahora muy sencillo, que es un ejemplo clásico, que es hacer la transformada de Fourier de esta señal que está acá. Tengo una señal f de t, en este caso una señal común y corriente, o sea, no es común y corriente, pero no es una sinusoide, es una señal cualquiera, es lo que les quiero decir, y que es un pulso que tiene altura A y que va de menos W medios a W medios, ¿ya? O sea, tiene un ancho W. Y la pregunta es, ¿cómo sería la transformada de Fourier de esta señal que está acá? Y por eso utilizo este símbolo de correspondencia. ¿Ok? Habíamos dicho entonces que teníamos que la definición de transformada de Fourier es esta que está acá, es la ecuación de la cual estoy hablando ahora hace un rato, y voy a ver cómo puedo hacer la transformada de Fourier de esta f de t que es muy específica. Vamos a ver que no tengo que hacer la integral de menos infinito a más infinito, sino que tengo que hacerla de menos w medios a w medios, ese es el primer paso, y que en ese lugar f de t vale a. Entonces quiere decir que esta integral tan complicada me queda ahora así mucho más simple. Tengo una integral definida de menos w medios a w medios de la exponencial de menos j2 pi omega de t de t. ¿Ok? Bien, eso yo puedo hacer la integral de la exponencial, me queda esto, el exponente aquí pasa al, al ¿cómo se llama? Al numerador, perdón, al denominador, y evalúo de w medios a menos w medios. ¿Ya? Y esto me va a quedar entonces lo que está acá evaluado en cada uno de ellos. Y si yo sigo haciendo esto que está acá, perdón, este es un omega, ahí me he confundido, no es un W, lo tengo que corregir. Evalúo esto y veo que esto es una exponencial con signo negativo, resta la exponencial con el signo positivo y esto equivale a una sinusoide, que está multiplicada por menos 2j. Y haciendo esto me va a quedar que voy a tener que todo esto que está acá es a partido por pi omega seno de pi omega w. Y aquí voy a usar un truco que multiplico arriba y abajo por w mayúscula, de tal forma que voy a tener esta sinusoide cuyo argumento es lo mismo aquí que el denominador, y esa es la función sinc que se conoce. ¿Ya? Sinc es esta función que está acá. Sinc de pi x sinc de x es seno de px partido por px y que tiene esta señal, esta forma que está acá. ¿Ya? Aquí está en azul, es como una onda que va atenuándose. ¿Ok? Quiere decir que si yo lo hago para el ejercicio que tenía acá, o sea, si yo lo hago para esto que está acá, que es para W medios con omega medio, lo que voy a obtener, y aquí lo he hecho a mano,
voy a tener la transformada de Fourier, y aquí le puse valor absoluto, que va a tener entonces esta serie de señales, de cerros que se están produciendo y que están cada uno partido por W. ¿Ya? La parte negativa que estaba acá se fue hacia arriba porque es valor absoluto. Es interesante observar que en cero voy a tener seno de 0 partido por 0. ¿Ya? Viene eso de la función sinc que está acá. Cuando yo tengo omega 0, voy a tener acá seno de 0 partido por 0. Y ahí cuando uno hace el límite de seno de x partido por x, cuando x tiende a 0, me da 1. La pendiente de esa señal es 1. Por eso acá en esa señal está, no es que no esté definida en 0, aunque tenga división por 0, sino que se toma el valor del límite, y por eso tengo aquí el 1. ¿Ya? Y en este caso voy a tener el AW. Entonces, es importante ver dos cosas. La primera es que entre más alto sea el pulso, o sea, entre más grande sea A, ¿ya? Más alta es la transformada de Fourier. Y eso es porque voy a tener esa A metida en la integral y me va a quedar todo multiplicado por A. Eh, eso es bastante obvio. Lo que no es bastante obvio, recién ahora que estamos introduciéndonos en el mundo de la transformada de Fourier, es qué pasa con la señal cuando el W, que está acá, si se hace más angosto o si se hace más grande. ¿Ya? Entonces pensémoslo bien. Yo si tengo un W que es más angosto, quiere decir que mi señal va a subir y bajar rápidamente en el tiempo. ¿Ya? Voy a imaginarme un W pequeño. Sube y baja rápidamente en el tiempo. Eso es una frecuencia alta. Subió y bajó rápidamente en el tiempo. Entonces, entre más pequeño el W, el 1 partido por W se hace más grande. Quiere decir que estos cerros se hacen mucho más anchos. ¿Ya? Es divertido porque estoy haciendo aquí hacia la derecha y nadie me está viendo. Lo estoy haciendo acá. Esto se está haciendo como mucho más ancho porque el 1 partido por W, al ser W pequeño, 1 partido por W es muy grande. Entonces, entre más estrecho es este pulso, esta señal que está acá se va a ensanchar. Y lo contrario, si yo tengo en mi señal original esto que es un pulso muy ancho, quiere decir que voy por acá, sube, me quedo un buen rato ahí, después bajo. Eso es una frecuencia baja porque está cambiando la información en el tiempo muy lentamente. ¿Ya? Y como eso es una frecuencia baja, quiere decir que en la transformada de Fourier esto va a estar más comprimido, va a estar más en las frecuencias bajas. Las frecuencias bajas están cercanas a cero. Algo que tiene la transformada de Fourier en lo que es la parte, lo que es el módulo de la transformada de Fourier, es que es simétrica. ¿Ya? Lo que está a la derecha está también a la izquierda. Lo que no es simétrico es la fase, la parte del el ángulo del número complejo. Es una función impar. Si yo lo que tengo acá en la fase, en el módulo, perdón, en el ángulo de la transformada de Fourier, lo voy a tener acá, en la parte de abajo. ¿Ya? Ese es como asimétrico. Entonces, ese es el ejemplo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer, porque es lo que tenía pensado para hoy día con respecto a la transformada de Fourier. Si no hay comentarios, voy a comentarles del proyecto del curso. ¿Preguntas sobre Fourier? No, no hay preguntas sobre Fourier. Entonces sí, por favor. Entonces, Fourier no puede separar dos frecuencias iguales, por ejemplo, una frecuencia de dos frecuencias iguales pero de intensidades distintas, no la va a poder separar.
No, porque tú cuando tienes, por ejemplo, te voy a hacer el ejemplo, si tú tienes una frecuencia que es seno de t y después tienes otra que es 2 seno de t, lo que le está llegando a Fourier es seno de t más 2 seno de t, que eso es 3 seno de t. Y Fourier no tiene idea si eso viene de 1 más 2, 2 más 1, 1.5 más 1.5, 3 más 0, no. Ahí no hay forma de saberlo. Lo que le estás entregando ya es una suma que no se puede descomponer. ¿Y ahí cómo se podría separar? Como por No se ejemplo, puede nomás, porque tú lo que le estás entregando es es como, eso lo puedes hacer sin Fourier, o sea, es como que tú dijeras, ok, quiero decir que el 50% lo tiro para allá, el 50% lo tiro para acá, pero eso ah, ya, tienes que tener información a priori, no tienes información, si yo te entrego, por ejemplo, un kilo de arroz, tú no sabes si ese kilo de arroz viene de 2 medios kilos o te das cuenta. Ahora, si yo te digo, mira, estos son 2 medios kilos, sepáralo, ahí tú los vas a poder separar. Un poco esa es la misma lógica. ya. ¿Ok? Otra pregunta, ahí en el chat tengo una pregunta, voy a ver si... ¿Cómo se puede aplicar a las imágenes? Bien, lo que se puede aplicar a las imágenes, vamos a ver en la próxima clase, transformadas de Fourier en imágenes, usando solo las filas o solo las columnas, porque estamos usando Fourier en una dimensión. Cuando hagamos Fourier en 2 dimensiones, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que se usó conceptualmente en una dimensión, o sea que las frecuencias altas las elimino, las frecuencias bajas, qué sé yo, todo eso conceptualmente que ya lo tienen entendido en una dimensión, lo van a poder hacer en 2 dimensiones, solamente que tengo que explicárselos cómo hacerlo. En la próxima clase voy a ver transformada de Fourier en una imagen, pero usando la información de las filas o de las columnas, o sea, usando información de una dimensión de las 2 dimensiones. Así que ahí lo vamos a ver. Y podrían hacer exactamente lo mismo. Podrían, por ejemplo, sacar las frecuencias altas, frecuencias bajas, pero fila por fila o columna por columna. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces voy a ver ahora lo que quería contarles del proyecto. Entonces, eso lo tengo acá y ustedes ya pueden entrar acá. Dejé la carpeta Proyecto 2019, que el que nos interesa es lo que se llama Proyecto, que es el proyecto del 2020. Y lo que tienes que hacer es una segmentación de lunares. Entonces acá, atención lo que ustedes tienen en el proyecto de curso, que el proyecto de curso tiene una nota equivalente al 30% del curso. Yo les voy a entregar un conjunto de imágenes, que son 50 imágenes de lunares, y les voy a entregar también cómo fue la segmentación, y esto lo hizo un ser humano. Hubo personas acá que estuvieron a mano marcando lo que es el borde del lunar, ¿ya? La información de la segmentación ideal es esto que está acá, ¿ya? Y lo que ustedes tienen que hacer es un proceso automático de segmentación que sea lo más parecido a la segmentación ideal. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener esto de entrada y de salida van a tener un lunar segmentado por el algoritmo de ustedes. Ese mismo algoritmo ustedes lo tienen que correr en 50 imágenes, ¿ya? Y si el algoritmo tiene parámetros, los parámetros no pueden ser parámetros como que si la imagen es la imagen 3, este parámetro vale 2.5, si la imagen es la 4, este parámetro es 2.6. No. Ahora, ustedes sí pueden hacer un algoritmo que calcule los parámetros según la información que ustedes saquen de la misma imagen. Podrían decir, como la imagen está muy oscura, porque el promedio de la imagen es bajo, entonces mi parámetro va a ser el promedio de multiplicado por algo. O sea, tienen que ajustar ustedes los parámetros de forma automática. La salida de la segmentación de ustedes entonces es una imagen binaria, es una imagen que tiene ceros y unos, y lo que van a hacer ustedes es que van a comparar el resultado de ustedes con el resultado ideal, y van a hacer estadísticas de cuánto acierto hubo en la segmentación de ustedes.
¿ya? Ahí tienen que, después les voy a mostrar las imágenes, aquí hay algunos ejemplos. Ahí tienen ustedes que calcular el valor de los verdaderos positivos y verdaderos negativos. Esto quiere decir es el número de píxeles pertenecientes al lunar que ustedes segmentaron correctamente, los verdaderos positivos. Verdaderos negativos son los números de píxeles pertenecientes al fondo, o sea, la piel, que ustedes segmentaron correctamente. Y van a tener dos tipos de errores, ¿ya? Que son los falsos positivos, o sea, ustedes van a decir, este píxel pertenece al lunar cuando realmente pertenece a la piel, y no al lunar. Y los falsos negativos, que son los números de píxeles pertenecientes al lunar, que ustedes no los pudieron segmentar y dijeron que eran fondo, que eran la piel. Y ahí entonces se calcula la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, que son números que idealmente tienen que ser 100 en un caso y 0 en el otro, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que reportar. Es un proyecto que tiene 50 imágenes, que se las quiero mostrar a continuación. Esto está acá, proyecto. Y ya, entonces lo voy a compartir ahora. Les voy a compartir entonces ya, aquí tengo entonces, por ejemplo, tengo ya, tengo esta imagen y la segmentación ideal fue esta. Ya, ahí tienen la segmentación ideal de eso. Después tengo esta imagen y la segmentación ideal fue esa que está ahí. Esta imagen y la segmentación ideal es esa que está ahí. ¿Ya? Entonces, por cada imagen, ustedes tienen la segmentación ideal y, no, ahí me equivoqué, esto es acá. Ese es otro. Ojo que las imágenes pueden tener distinto color de piel y también tiene pelitos, lo que es perteneciente al vello de la piel, que generalmente es algo que molesta un poco a la hora de hacer la segmentación. Aquí tienen otro ejemplo, etc. ¿Ya? Hay imágenes que son bastante difíciles. Aquí hay ojo, porque esto lo marcó una persona con un lápiz, ¿ya? En fin, la idea entonces es que ustedes logren hacer un segmentador y yo no sé qué valor van a obtener de verdaderos positivos ni de verdaderos negativos, etc. La idea es que prueben las técnicas que vamos a ver a lo largo del curso. A mí me gustaría sí que a fin de mes estuvieran ya los grupos consolidados, son grupos de 3 personas. No sé si tienen preguntas, sino para dejar la clase hasta acá. El día jueves voy a mostrarles el enunciado de la tarea 2. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao.